Bueno, Máximo Clavería, figura importantísima del periodismo deportivo chileno. Quiero preguntarle, Máximo, ¿cuál es la recordación, el recuerdo más vivo que tiene usted de ese campeonato del mundo del 62? De ese mundial, primero que nada un gusto conocerlo, De ese mundial hay varios recuerdos, un premundial, un mundial en desarrollo y el postmundial. En el premundial no podemos olvidar, por ejemplo, lo ocurrido en el año 1960 con ese terremoto, con ese maremoto que afectó la zona sur del país y que provocaron que el campeonato mundial estuviera muy cerca de postergarse por razones estrictamente económicas. Sin embargo, la determinación del presidente de la República, a la sazón Jorge Alessandri Rodríguez, fue determinante para que el campeonato mundial se mantuviera en el territorio chileno. Ese gran esfuerzo con Ernesto Alvear y con el resto de los directivos que estaban a cargo del fútbol profesional chileno, creo que marcó una ruta que debe seguir siendo ejemplo para todos los organismos directrices del deporte y fundamentalmente del fútbol chileno. El otro aspecto destacado que tiene que ver con el periodo premundial, no puedo dejar de pasar sin tocarlo. Estábamos en aquella época, un año antes del campeonato mundial, contratados Sergio Livington y yo como la dupla a cargo del relato y comentarios de la etapa previa al campeonato mundial 1962. Estábamos con el Gordo Livington en la radio Carrera. Yo era el director del programa y también estaban con nosotros Pancho Ortún padre, que en paz descanse, y un joven que era Eduardo Tasté, todavía vigente, y a quien le envío un saludo con mucho afecto. Ese equipo que integrábamos en Radio Nuevo Mundo seguía un año antes del campeonato mundial todas las escenas y todos los acontecimientos que tuvieran que ver con el fútbol profesional chileno. Transmitíamos el campeonato local y no puedo olvidar que ese año 1960, a mí en lo personal me correspondió relatar el partido preliminar entre la U con San Luis de Quillota, desde las 14 horas en el Estadio Nacional. Como a las 15 horas, el terremoto, el movimiento de la cabina, el susto del Guatón Livington y la marquesina que ondulaba. Era prácticamente un movimiento constante de la marquesina que a mí me daba la impresión que en cualquier momento podía caer. Y mirando hacia la cancha, el hecho que a mí me dejó conmovido, que aún no olvido al paso de los años, la presencia de Constantino Sassali, el arquero de San Luis de Quillota, que en medio de la tembladera, a lo que él ocurrió llevar a cabo, irse al camarín por el túnel norte del Estadio Nacional. En circunstancias que yo decía, perdónenme, pero es mejor que se quede en la cancha, avísenle a Constantino Sassali que se quede en la cancha, que es más seguro que bajar por el túnel hacia los camarines en el extremo inferior del recinto deportivo chileno. Ahora, en cuanto a los hechos ya del Mundial, la pena por no haber visto en la plenitud a Alfredo Di Stéfano, una pena no haber visto en plenitud a Edson Arantes do Nascimento, y la decepción de ver un cabrito notable como, ¿cómo se llamaba el chico este que reemplazó a Pelé? Amarildo Tavares, y que después de un excelente apronte se quedara solamente en ello y no llegara a ser la figura que todos pensábamos iba a ser el reemplazante cabal de Pelé. Otros hechos destacados: la actuación de Chile, notable, sobre todo el desempeño en Arica. Nos tocó con el Lalo Tasté estar allá en el estadio Carlos Dearborn y fue notable el rendimiento de medio campo hacia atrás del equipo chileno, porque ofensivamente, pese a los arrestos de Honorino Landa,
quien tuvo el tercer gol para la historia, en una jugada que yo califiqué como la prestancia y la experiencia de Lev Yashin, que lanzó justamente a la derecha su estirada y hacia ese lado fue el remate de Honorino Landa, cuando en un esporádico contraataque de Chile todo hacía pensar que Honorino convertiría el gol que nos iba a otorgar la tranquilidad para el término del partido. Lamentablemente no fue gol, pero lo ocurrido con Leonel, lo ocurrido con Eladio, el esfuerzo sobrehumano de Scuti, de Izaguirre, de Armando Tobar, que se pegó otro partidazo increíble, nos dejan el recuerdo inolvidable de una fiesta deportiva que ojalá tenga parangón y tenga repetición en nuestro ámbito nacional. Una última pregunta, Máximo. ¿Qué es lo que la generación joven, la generación que los muchachos que tienen 20, que tienen 18, que tienen 25 años, que son habituales de las redes sociales, qué es lo que ellos tendrían que aprender de esa generación, de esta historia? Yo creo que fundamentalmente el juego colectivo, que es, yo creo que la masa más importante que existe en el fútbol. El fútbol es un deporte colectivo y el juego colectivo es la base de esto. Hemos tenido grandes valores individuales en el tenis, en el boxeo, en la equitación, pero en el juego como deporte colectivo es lo que nos llama la atención, porque se puede hacer un ente fabuloso en lo de exposición de cualidades, en la defensa, en el ataque, que permiten pensar que las grandes figuras parten justamente con el juego colectivo que marcó con la mano de Fernando Riera ese plantel inolvidable de 1962. Una pena que no haya sido Misael Scuti el que cerrara tan digna campaña en aquel torneo internacional. Fue el hombre que mereció, según mi criterio, una despedida más a tono, con una campaña inolvidable a través de Ferrobadminton, Badminton en aquel periodo, posteriormente Colo-Colo y en los juegos correspondientes a la selección nacional. Máximo, muchas gracias, ha sido muy gentil. A ustedes, muy amables.